Hola viajeros, tenemos la llegada de Teresa X. Como sabrán, ella forma parte de los personajes principales de Octopath Traveler 1, pero en esta ocasión Teresa ha cambiado a la clase de cazadora. Además, posee habilidades tanto de arco como de fuego, las cuales son útiles en combate. Así que si quieres saber si vale la pena o no invertir tus gemas en ella, quédate hasta el final y lo sabrás. Tienes que saber que Teresa X tiene la capacidad de poder acumular puntos de arco, con los cuales podrá aumentar la cantidad de ataques seguidos que puede hacer en combate. Además, dispone de una habilidad de apoyo que le permite poder evadir ataques físicos, como también dispone de un ataque de arco preventivo. Dentro de sus habilidades, las que más resaltan son su habilidad de apoyo llamado colocar bombas de trampa, le permite aumentarse a sí mismo 3 puntos de arcos. Además, esta habilidad hace que aumente la cantidad de ataques de algunas skills que ella posee. Aparte de ello, dispone de un ataque de arco llamado trampas de flechas, el cual le permite realizar 3 ataques de arco al rival con el efecto secundario de poder consumir hasta un total de 9 puntos de estas, para poder hacer la misma cantidad de ataques adicionales al rival. O sea, si Teresa tiene acumulados 6 puntos de arcos, va a poder golpear hasta un total de 7 veces al rival. Su otro ataque de arco, disparo triple rápido, le permite actuar primero en el turno, haciendo que realice 3 ataques de arco a un enemigo. Además de ello, gana el efecto secundario de que si camuflaje está activado, gana 2 puntos de arco al usar este skill. Y por último, su otra habilidad de arco llamado tiro robusto y paralizante le permite golpear una vez al rival, haciendo que éste reduzca tanto su ataque físico como su defensa física en un 10%. Además, mientras camuflaje está activo, aumenta los puntos de arco en 1. Con respecto a sus pasivas, configuración meticulosa le permite obtener 4 puntos de arco a Teresa cuando ella le rompe el escudo final al rival. La segunda skill, camuflaje esponjoso, le permite poder evadir cualquier ataque físico del rival por 2 veces. Y la última pasiva llamada disparo sigiloso le permite aumentar su daño de arco en un 15% y además reduce el consumo de SP en un 30%. He de mencionar que esta habilidad se activa siempre y cuando camuflaje esponjoso esté activo. Si te preguntas en qué consiste su Ultimate Skill, pues se trata de realizar un ataque de arco en AoE con una potencia de 70, pero si tienes puntos de arcos acumulados, puedes usar hasta un máximo de 9, con los cuales podrás realizar la misma cantidad de ataques de arco al ejecutarse esta skill. Ahora, con respecto a la X skill, esta consiste en realizar 5 ataques de arco a un enemigo, pero además de ello, ganas el efecto de obtener 5 puntos de arco, los cuales podrás gastar luego en alguna otra skill. He de mencionar que el rol principal de Teresa X es de ser un personaje más que todo de romper escudos, ya sea con sus ataques consecutivos de arco, como también con su otra habilidad de combustión, el cual le permite ir reduciendo los escudos del rival tras pasar los turnos. Por lo que si me preguntas en qué tier la pondría, yo diría que estaría pues en la tier B, ya que por más que tenga muy buenas habilidades para romper escudos, su problema principal es que si ella no puede acumular puntos de arco, no gana poder en combate, así que no sería muy útil. Además, sus otras habilidades tampoco cuentan con mucho daño y están amarradas a poder tener puntos de arco para poder obtener mejoras. Aunque con la llegada de las habilidades de linterna le ha permitido poder ganar más puntos de arco fácilmente. El simple hecho de que Teresa no puede desatar todo su poder si es que ella no puede romper el último escudo al rival deja mucho que desear. Entonces, ¿vale la pena usar tus gemas en ella? Pues en mi opinión, para mí yo diría que no, ya que está amarrada a tener que cargar puntos de arco, como también tiene que romperle el último escudo final al rival, e incluso por más que tenga la habilidad de poder evadir hasta 2 ataques físicos, no va a poder esquivar los ataques de los enemigos, que suelen hacer más de 3 ataques seguidos,
así que como tanque hay muchas mejores opciones. He de mencionar que ella pertenece al banner general del juego, así que si te gusta el personaje, es posible que lo obtengas en algún momento, al intentar invocar a cualquier otro personaje de cualquier banner. Y bueno, ahora me gustaría saber su opinión sobre Teresa X. ¿Creen que vale la pena gastar sus gemas en ella? Como también, ¿usarías tus puntos para poder subir de clase a nivel 6? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en tus redes sociales para que sigamos creciendo en esta comunidad de habla hispana. Además, aquí abajo en la descripción te dejo los links de mis redes sociales. Nos vemos luego con más contenido de Octopath Traveler 6 Solistia. Bye. See ya.